Espíritu Santo, te damos gracias por lo que tú ya estás haciendo, Señor. Desde el momento en que entramos a este lugar, tú comenzaste a moverte, Señor, y comenzaste a tomar el control de nuestra mente, nuestro corazón. Y simplemente oramos, Espíritu Santo, para invitarte a este lugar, no porque tú no estés, sino porque queremos darte plena libertad de que tú hagas lo que quieras, Señor, con nosotros. En el nombre de Jesús, abre nuestro corazón, abre nuestra mente a poder recibir, Dios, lo que tú tienes para nosotros como iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, me encanta cuando las reuniones como que no se planifican entre la palabra, la adoración o las oraciones que hay como intermedio, pero todo cuando es del Espíritu se une, ¿ya? Entonces, delante la Abby comenzó a orar y dijo como 3 veces la misma palabra, que es plenitud. Y es algo que Dios ha estado enseñándome en este último tiempo. Y de eso quiero compartir, ¿ya? Porque es algo que todavía, como Noelia, estoy descubriendo y que de alguna otra forma creo que muchos hemos tenido un concepto errado de esta palabra, ¿ya? Lo que es plenitud y lo que significa plenitud, ¿ya? Y yo creo que quizás muchos como yo confundimos esto, la palabra plenitud, lo que es vivir en plenitud, con placer, ¿ya? Y es tan importante tener claridad de lo que realmente estamos buscando en Dios, porque a veces venimos a la iglesia y somos eclesiásticamente activos, ¿cierto? Y disfrutamos en la presencia de Dios y buscamos y tenemos una vida eclesiástica buena, ¿ya? Pero quizás estamos con nuestro corazón enfocado en encontrar el placer que Dios nos da. Y eso muchas veces nos pasa la cuenta porque llegan periodos en donde no sentimos nada y es como algo pasa, algo está mal, ¿cierto? A diferencia de lo que es plenitud. Y es algo que Dios ha estado enseñándome a mí en mi vida, porque muchas veces me sentí no plena aún teniendo una relación con Cristo, ¿ya? Entonces, el placer por sí solo no trae plenitud, pero la plenitud de Cristo es placentera. Y a veces buscamos el placer de Dios, el placer que nos provoca el reino, ver las cosas suceder, ¿cierto? Ver los milagros ocurrir y una reunión en la adoración power y una administración bacán, ¿cierto? Eso nos provoca placer, ¿ya? Pero hay algo más profundo y que tiene mucho que ver con la madurez espiritual. Y creo que estamos en una etapa como iglesia en donde Dios nos está demandando madurez. Madurez espiritual, madurez como hijos de Dios, ¿ya? Quiero leer esto. Quiero leer la definición que me salió en San Google de lo que es placer, ¿ya? Y dice que es un estado afectivo de corta duración, ¿ya? Esa es su definición ahí. De corta duración que genera una sensación, ojo con eso, de bienestar y alivio de la tensión, ¿ya? Y quiero leer la definición de plenitud. Salió en San Google, ¿ya? Dice, se define la plenitud fundamentalmente como un estado de totalidad e integridad, donde algo o alguien ha alcanzado su máximo desarrollo o perfección. A diferencia del placer, que es momentáneo, la plenitud se asocia con un bienestar profundo y sostenido. Y esta es una definición secular, ¿ya? No es una definición bíblica. Pero el placer ya es un momento que responde a las sensaciones. Pero la plenitud es un estado interior, ¿ya? Que habla de una totalidad y que, a diferencia del placer, que es momentáneo, que tiene una duración, es sostenido en el tiempo. Entonces, ¿eso quiere decir que el placer no es de Dios?
o que Dios no quiere que disfrutemos las cosas. Porque en la Biblia normalmente hablamos de cuídense de los placeres de este mundo, ¿cierto? Hay muchas referencias hablando del placer, ¿ya? Pero en la Biblia, cuando se habla del placer terrenal, se usa una palabra diferente a cuando se habla de la plenitud o el placer de Dios. Y la palabra que se ocupa para referirse como a los placeres sensoriales, ¿ya?, que es que responden ante una sensación, es la palabra griega edoné, ¿ya? Y esta palabra se refiere literalmente al placer corporal, a lo que provoca placer en nuestros sentidos. Entonces, cuando la Biblia habla de que no debemos entregarnos a los placeres de este mundo, está hablando de edoné, ¿ya? Y de hecho de ahí viene la palabra hedonismo. Y esta palabra tiene que ver con eso, como no se entreguen a algo que es pasajero, que te provoca sensaciones porque hay algo más, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando en Lucas 8 dice que los placeres de la vida ahogan la palabra y no permiten que dé fruto, ¿ya?, ocupa la palabra edonón, ¿ya?, que tiene la raíz en edoné. Sin embargo, la palabra que se ocupa para hablar del placer de Dios es otra, y es eudokia o eudoqueo, ¿ya? Y esta palabra en griego tiene que ver netamente con algo que es divino, que tiene una intención divina de traer una totalidad, un completo bienestar desde adentro hacia afuera. Y esto es heavy porque nos permite entender a qué placeres Dios nos está diciendo no se entreguen a eso, ¿ya? No tiene que ver con que Dios no haya creado el placer, pero lo que da este mundo es pasajero. Ahí toma sentido cuando dice que todo esto es pasajero, pero hay algo más. Y la palabra eudokia también tiene que ver con una completa complacencia. Entonces, cuando en Mateo 3:17, Dios dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, ocupa la palabra eudoquesa, que tiene la raíz en eudokia, que es placer. Este es mi Hijo amado que me provoca placer, un estado completamente de totalidad en amor, en alegría, todo. Este es mi Hijo que me provoca ese placer y es un estado constante, porque es un estado que involucra la voluntad, la razón, ¿ya? Dios decide complacerse en nosotros, porque no es por mérito. Si fuera por eso, ninguno cae en la lista, pero a través de Jesús, Él se complace de nosotros. Entonces muchas veces vivimos así, buscando el placer de Dios, pero tiene que ver con esta sensación de sentir que hoy esto está rico, el Espíritu Santo lo sentí, se mueve y es maravilloso, pero hay algo más, familia, que es la plenitud de Cristo. Y cuando entendemos que la plenitud de Cristo no tiene que ver con las sensaciones, sino que tiene que ver con la intimidad que yo tengo con mi Padre y que finalmente la plenitud se refleja en la madurez, todo cambia. Y yo creo que es una invitación de Dios para nosotros de ir un paso más profundo. Y en 2 Corintios vamos a leer del 1 al 11, ¿ya? No sé si está ahí, Javi. Muy bien, yo tengo la versión NTV. Y dice, yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo, escribo esta carta junto a nuestro hermano Timoteo. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto y todo su pueblo santo que está en toda Grecia, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le den gracia y paz.
toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestro sufrimiento, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar. Y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir. Pero como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. Entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Cuando leí esta palabra, lo primero que pensé es que Pablo claramente no estaba escribiendo esta carta en un contexto de bienestar, de placer, ¿cierto? De hecho, el contexto en el que Pablo escribe esta carta es que no estaban muy buenos términos con la iglesia de Corinto. ¿Ya? Pero vemos que Pablo tiene un discurso que nos habla de haber experimentado algo profundo, que a pesar de todo lo que sufrió, a pesar de todo lo perseguido que fueron, a pesar de toda la dificultad que él estaba viviendo, dice que cuando pensó que iba a morir, decidió confiar plenamente en Dios. Y Dios respondió. Y dice, nos rescató, nos rescata y confiamos en que nos seguirá rescatando. Es un estado constante que no se basa en la sensación de sentirse seguro, de sentir que Dios me está respaldando porque no ha pasado nada. Todo lo contrario. Y le escribe la carta a Corinto porque en la iglesia estaba pasando otro fenómeno, ¿ya? Y que tiene mucho que ver con las sensaciones, ¿ya? Porque en la iglesia estaba pasando que era una iglesia espiritualmente activa. Se movían en todos los dones, ¿cierto? Pasando de todo, pero era una iglesia espiritualmente inmadura. Estaba muy influenciada igual por la cultura griega, había un desorden más o menos ahí, ¿cierto? Entonces, incluso surgieron líderes de esa misma iglesia que cuestionaban a Pablo porque decían que Pablo escribía cartas tan severas, como tan fuertes, ¿cierto? Tan exigentes, pero ¿qué? Si su estado físico es deplorable. Y esto obliga a Pablo como a hacer una reformulación de lo que realmente es vivir en plenitud. Porque Pablo en todo 2 Corintios le escribe cartas a la iglesia diciendo yo no les quiero causar tristeza, pero escribo estas cartas no para generarles daño, estoy parafraseando, sino para que sepan cuánto amor tengo por ustedes. Una iglesia que estaba viviendo de todo en las sensaciones.
Una iglesia que quizás desde afuera súper activa, súper movida, ¿cierto? Y todos ahí, pero por dentro era una iglesia que todavía no entendía lo que era vivir en la plenitud de Cristo. Entonces, cuando vemos en el relato acá, vemos que Pablo está hablando desde su debilidad, ¿cierto? El cómo comenzó a experimentar el vivir en esta plenitud. De partida dice, tenemos plena confianza. Nos lo dijo desde el escenario en donde no estaba pasando nada. Todo lo contrario, estaba viviendo prueba tras prueba, ¿cierto? Más encima la iglesia que él tanto amaba estaba desordenada, lo empezaron a cuestionar, generó sufrimiento en su corazón, tuvo miedo, ¿cierto? Pero cuando pensé que iba a morir, solté mi yo y decidí confiar plenamente en Dios. Y efectivamente, Él me rescató. Entonces, la plenitud, iglesia, es un estado de madurez espiritual que se forja o se forma a través de los procesos que pasamos día a día. Cuando nuestro carácter se ve confrontado, cuando no estoy de acuerdo con algo, cuando mi temperamento sale a flote, ¿cierto? Cuando me toca la herida, cuando alguien me ofende, cuando algo no me gusta, cuando el hermano no me saluda en la iglesia, cuando alguien comete un error y te afecta, ¿cierto? Ahí no solo estamos simplemente sufriendo cosas, es que el carácter de Jesús se está formando en nosotros, hasta llegar a la plenitud del Hijo de Dios. Y cuando vivimos en plenitud, familia, quiero decirte que Jesús, que el Espíritu Santo, nuestro Padre, no nos abandona. Él siempre llega a rescatarnos. Él siempre llega a tiempo. Entonces, Pablo no habla de una plenitud como ausencia de dolor, ¿cierto? Sino como una suficiencia divina. Porque no había suficiencia en sus propios méritos, en sus propias fuerzas, sino era una suficiencia divina que afloró por medio de la aflicción, por medio del confrontamiento, ¿cierto? Ahí empieza Pablo a hablar desde esta plenitud que empezó a vivir. Entonces, la plenitud en Cristo no elimina la prueba, pero la redime. Y eso nos trae esperanza, iglesia, pero también nos da una gran responsabilidad. Porque dice que al pasar por estas cosas y ser consolados por Cristo, así también nosotros vamos a consolar a otros. Familia, el mundo no conoce la plenitud de Cristo. Lo más cercano a la plenitud es el placer que provocan las cosas. Pero cada día es pasajero, no se llena con nada. Yo estuve en ese lugar y yo creo que más de la mitad de aquí estuvo en ese lugar, confundiendo la plenitud con el placer que me daban las cosas. Y no hablo solo de adicciones o de excesos, sino de el título, el trabajo, el éxito, ¿cierto? Pero eso es pasajero. Y el mundo afuera no conoce la plenitud de Cristo. Nosotros sí. Y podemos caminar en ella. Y podemos madurar en ella. Porque Cristo se nos ha revelado. En Colosenses 2, del 9 al 10 dice esto. Y esto es tremendo, iglesia. Con esto se resume todo. Dice, porque en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todos los gobernantes y autoridad. ¿Captaron la idea? Porque en Cristo habita toda la plenitud,
toda la plenitud de Dios. En Jesús habita toda la plenitud de Dios, completamente. Pero dice que de modo que ustedes también están completos en Él. Familia, en Jesús está toda la plenitud de Dios mismo. Y nosotros estamos completos en Jesús. Toda la plenitud de Dios está disponible para nosotros, para que podamos darla a conocer. Y no tiene que ver con vivir con falta de problemas, con falta de adversidades, con falta de enfermedad. No, tiene que ver con entender que hay una suficiencia divina, que a pesar de cualquier cosa, Él nos rescata. Y que hay esperanza en vivir en medio de toda la angustia del mundo, en la plenitud de Cristo, porque en Él somos completos. Nada falta cuando vivimos en la plenitud de Cristo, porque en Cristo está toda la plenitud de Dios. Ahí está todo. Y seguimos a Cristo, familia. Si no hemos logrado entender eso, es que todavía somos niños jugando a ser adultos espiritualmente. Por eso muchas veces nos desanimamos, y hablo personalmente por mí primero, porque es algo que Dios me está enseñando a mí ahora. Por años viví sintiéndome quizás no plena, no a gusto, no conforme. ¿Por qué? Porque estaba confundiendo la sensación de placer en Cristo con la plenitud que Cristo me da, a pesar de toda circunstancia. Por lo tanto, el creyente, los hijos de Dios, somos completos en Él. No es por mérito, es a través de Jesús, por lo que hizo en la cruz. Y ahora que hemos entendido esto, tenemos una gran responsabilidad, familia. Porque afuera todavía hay gente que no conoce, que puede estar completamente pleno, a pesar de, a través de una persona que dio su vida por todos nosotros para que pudiéramos ser salvos, tener una vida nueva, tener una vida eterna. Pero la plenitud no viene por sí sola. ¿Está disponible para mí, para nosotros? Sí, totalmente en Cristo Jesús. Pero hay una gran responsabilidad de nosotros, que es buscar esto. Intimidad, familia. Si no somos íntimos con Jesús, ¿cómo vamos a saber que en Él encontramos absolutamente todas las cosas? Porque a lo mejor lo entendemos aquí, pero aquí no baja. Entonces cuando viene la adversidad nos preocupamos y sufrimos y venimos acá y lloramos, y está súper bien, pero estamos llorando de miedo, de preocupación, de frustración, y es hermoso porque hasta en eso Dios dice: vengan a mí y echen todas sus cargas. O sea, pero hay algo más. Y sin intimidad no podemos experimentar esto. Pablo, en lo profundo de su corazón, aún siendo perseguido, encarcelado, juzgado, etcétera, etcétera, ¿cierto?, fue íntimo con Jesús, en una relación íntima, porque ahí entendió que no puedo yo. Decido confiar plenamente porque conozco que Él me puede rescatar. Y la intimidad bíblica se describe como permanecer en Cristo. Juan 15, 4 al 5 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. La intimidad nos lleva a la plenitud,
porque conocemos al Padre y si nos mantenemos en Él, damos fruto. Entonces, familia, la plenitud es un estado que está disponible para nosotros, pero es un proceso que debemos vivir. Es una meta de crecimiento. Tenemos que caminar hacia la altura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Cristo. ¿Quién habita en Cristo? La totalidad de la plenitud de Dios. Llegar a ser como imagen de Él, para que el mundo le conozca a través de los hijos de Dios. Familia, estamos viviendo un tiempo que nos demanda mayor responsabilidad en esto. No podemos seguir siendo niños jugando a ser adultos en el reino. No podemos hablar de la plenitud de Cristo si todavía estamos buscando la sensación que Cristo me provoca. La sensación de venir y sentir al Espíritu Santo, y si no lo siento, ¿qué pasa? Dios ya no me habla, Dios ya no me quiere. O cuando voy en la calle esperamos la sensación de orar por la persona. Y muchas veces no va a ser así, familia. Porque en la palabra está todo. No necesitamos que venga una paloma a decirnos, ora por la persona con muleta que va en la calle. Es que no sentí. No, es que muchas veces vamos a sentir todo lo contrario, familia. Vamos a estar cansados, agobiados, enfermos, todo lo malo pasando alrededor. Pero hay una plenitud en Cristo que me rescata, me consuela. Y es para salvación y consuelo de otros. Y esto nos da esperanza, familia. Y la plenitud de Cristo sí nos da placer. Pero el placer por sí solo no nos puede dar la plenitud que solo Cristo nos da. Y el mundo afuera grita por encontrar la plenitud y la busca en el exitismo, la busca en los excesos, en las adicciones, la busca buscando a otros dioses que les dé paz interior, elevar sus chakras, cuando en realidad hay algo mejor y que el costo ya fue pagado. Familia, el costo ya fue pagado. El costo ya fue pagado. El sacrificio de Jesús todavía está ahí, su sangre todavía corre cada día por nosotros. Y siendo humano, portó la total plenitud de Dios. A ese Jesús servimos. Entonces hoy día yo nos quiero animar a reenfocar nuestra mirada respecto del cristianismo, de nuestra intimidad con Jesús, de la iglesia incluso. Porque acá no venimos por placer. ¿Cuántos de ustedes muchas veces han venido de mala gana? Aquí nos vamos bien, po. Pero ¿cuántas veces hemos luchado con no querer venir? ¿O no? Pero es que no se trata de si me provoca placer o no. El placer es sensorial, familia. Es algo externo, pero la plenitud es algo interno. Algo inquebrantable. Y tenemos que ser hijos inquebrantables. Hijos inquebrantables. Que en el momento en que sintamos que vamos a morir, ahí decido confiar plenamente en Jesús.
Y me encanta lo que dice Pablo, porque Pablo dice, efectivamente Él vino y me rescató, me rescata ahora y me rescatará. No es pasajero, familia. No es pasajero, familia. Y en estos 5 minutos, yo nos quiero desafiar y voy a hacer un llamado, pero no para los que están mal. No para los que no necesitan un milagro, no. Es para quienes quieren ser completos y llenos del Espíritu Santo. Porque yo creo que aquí todos necesitamos un milagro. Todos tenemos dificultades, necesidades. No podemos evitarlo. Pero hay algo más. La plenitud de Cristo se vive a través de estar completos en Él. Y para eso necesitamos ser íntimos, maduros y buscando. Así que yo te quiero invitar, si tú hoy día llegaste a este lugar y quizás con una necesidad, o quizás como yo recién entendiendo esto, porque yo aún lo estoy descubriendo todavía, pero te das cuenta que necesitas ser lleno del Espíritu, completo en Cristo. Yo quiero invitarte a que te puedas poner de pie, puedas pasar adelante, porque no hay mayor esperanza, iglesia, que el saber que a pesar de cualquier circunstancia, Cristo va conmigo. Pero también es desafiante entenderlo, porque no podemos salir igual de aquí, porque afuera hay tanta necesidad. Y si a nosotros nos cuesta entenderlo, aun cuando Cristo se nos ha revelado, imagínense cuán difícil es afuera entender que Cristo es suficiente. Porque sí, Cristo es suficiente. Pablo dijo, en mi debilidad, Él se hace fuerte. Cristo es suficiente. Así que si tú eres uno o una de las que hoy día necesita, yo quiero ser lleno, yo quiero estar completo en Cristo, y quizás hasta hoy día nunca entendí que esa plenitud estaba disponible para mí, que puedo vivirla, experimentarla, yo te quiero invitar a que pases adelante como un acto de fe. No tiene que ver con que aquí es el lugar de la administración, el Espíritu Santo nos está ministrando en cada puesto, pero tiene que ver con un acto de fe, porque familia, por fe hemos visto. La fe activa los milagros. Es por fe que hemos sido salvos. Pequeños actos de fe marcan la diferencia. Así que vamos a orar. Y de verdad, si hay algo que se está moviendo en tu corazón, no lo dejes pasar. Porque es ahora. Es ahora. Así que Espíritu Santo, ven. Ven, Jesús, ven. Tú estás aquí, Jesús.
pero queremos que vengas con poder sobre nosotros. Queremos que irrumpas con poder sobre nosotros. Queremos experimentar, Señor, la plenitud que vive en ti. Queremos vivir realmente lo que es, Señor, ser completos y completas en ti. Y queremos hacernos responsables, Señor, de lo que tú nos has entregado por amor. No queremos guardarlo, Señor, solo para nosotros. Porque el permanecer en ti es dar fruto, Señor. Y queremos dar fruto para que otros también puedan ser consolados. Para que otros puedan conocer, Señor, quién eres tú a través de nosotros mismos. Espíritu Santo, ven y comienza, Señor, a romper toda barrera humana, Dios, que nos ha hecho buscar lo que sentimos, el placer, Señor, porque hay algo más y queremos algo más. Queremos algo más, Señor. Queremos algo más. Espíritu Santo, ven ahora y comienza a ministrar, Señor, cada corazón. Y comienza a llevarnos a una madurez más profunda y más íntima. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Ven, Jesús. Ven, Jesús. Ven, Jesús. Ven, Jesús. Ven, Jesús. Ven, Jesús. Señor, rompemos con toda actitud infantil que hemos tenido, con toda inmadurez, Señor, que nos ha limitado. Rompemos, Señor, con toda incapacidad de poder avanzar cuando algo se levanta, porque no hemos puesto nuestra plena confianza en ti. En el nombre de Jesús, toda barrera humana que nos ha separado de ti, Señor, cae ahora en el nombre de Jesús. Todo orgullo humano, incluso todo conocimiento que nos ha hecho incapaces de creer que somos débiles y te necesitamos, se cae en el nombre de Jesús. Porque en ti habita toda la plenitud de Dios. No hay nada mayor que se pueda comparar a lo que tú, Señor, nos ofreces. Así que en esta mañana, Jesús, nos rendimos a ti y reconocemos que no es con nuestras fuerzas, que eres tú, Señor, en nosotros, para que el mundo sea testigo de que tú, Señor, eres real y has venido a salvar, a transformar. Tú nos formas, Jesús. Queremos renunciar, Señor. Y siento esto, iglesia. Creo que Dios está trayendo un profundo arrepentimiento en los corazones. No porque lo hemos hecho mal, porque somos humanos, pero es que el arrepentimiento trae libertad. Y a veces es necesario arrepentirnos de las cosas que inconscientemente hemos hecho.
Así que un minuto, tómate ahí y pide perdón por nuestra insensatez, por nuestro orgullo, por nuestra flojera, por el conformismo quizás, por la crítica o la amargura que ha opacado nuestra vida en el reino. Porque es un tiempo nuevo, iglesia. Un tiempo nuevo para hijos maduros, íntimos, que experimentan la plenitud que es vivir en Cristo. Para que se haga realidad, familia, que con Cristo es suficiente. Aunque todo falte, aunque las cosas no sucedan, aunque el milagro no llegue, aunque estoy siendo perseguido, aunque estoy enfermo, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Eso, familia, es entenderlo todo. Cristo es suficiente. Espíritu Santo, gracias por este tiempo. Gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias, Señor, por cada uno de los que hoy ha dispuesto su corazón a ir un poco más profundo, Señor. Y oramos, Dios, para que la plenitud de gozo, ese contentamiento que viene, esa paz que el mundo no da, sea una realidad en nosotros. No para nosotros, Señor, sino para salvación y consuelo de otros. Úsanos, Jesús. Úsanos, Jesús. Úsanos, Jesús.